Dios le bendiga en esta preciosa noche de viernes. Vamos a exaltar el nombre poderoso del Señor Jesucristo acá en el Centro Cristiano de Heredia. Vamos a exaltar en esta poderosa red de varones en esta preciosa noche. Aleluya. Vamos desde casita, vamos a alabarle y vamos a exaltar su nombre. Cante con nosotros. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te adoramos, Señor, por lo que has hecho en nosotros. Oh, Señor. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida
dice ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh Señor, hoy te adoramos por lo que has hecho en nosotros. Hoy te adoramos, Jesús, por lo que hiciste en mi vida, Señor Jesús. Y en este momento que estamos pasando de tal vez de una tribulación a nivel mundial, tal vez a muchas personas nos ha afectado mucho esto, pero sabe, déjeme decirle lo que dice el Salmo 37: no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Por eso, en esta preciosa noche, vamos a adorarle al Maestro y vamos a decirle: Jesús, digno eres. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Vamos a decirle: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo. Dígaselo ahí en la casa: no hay nadie como tú. No hay. Dígaselo: como tú, Jesús, en esta noche. Jesús, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Jesús, si no sé dónde estuviera hoy, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera,
yo te adoro en esta noche. Tu presencia está aquí, Jesús. No hay nadie como tú. Oh, tú conoces mi corazón. Mi adoración está en tu presencia, Jesús. Y soy como un niño en tus regazos, Señor. Jesús, oh, te adoro. Vamos, comienza a adorarle ahí en tu casa. Vamos a adorarle en esta preciosa noche. Vamos a decirle: Señor Jesús, te necesitamos en nuestra vida, en nuestra casa. Queremos ver tu mano en mi hogar y en mi casa. Hoy necesitamos de tu presencia. Dígale ahí donde tú estás. ¿Dónde estaría si no hubiera sido por tu gloria? ¿Dónde estaría si no hubiera sido por tu presencia? ¿De dónde me hubieras sacado si no hubiera sido por tu misericordia? Oh Jesús, te adoramos y te exaltamos en esta preciosa noche. Y tu presencia está en este lugar, Jesús. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, oh Señor. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Oh, al Dios que me ama. Jesús. Aleluya. Eres digno de alabanza y de adoración. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanza, de adoración, que hemos sido edificados. Sean bienvenidos. Esta noche vamos a tener un tiempo especial, diferente. Queremos compartir con ustedes consejos médicos y bíblicos en tiempos de pandemia. Así que le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada especial, la doctora Cecia Grajales, a la máster Irina Grajales y al pastor Juan José Arias Fallas. Muchas gracias. Acompáñenos. Muy buenas noches, como dijo David. Bueno, tengo el honor de estar esta noche aquí con ustedes y tener como entrevistados al pastor Juan José y a la doctora Cecia Grajales. Hoy, en esta red especial denominada Consejos Médicos y Bíblicos en Tiempos de Pandemia. Y voy a iniciar contándoles que en 1346 inició la peste negra. Esta peste acabó con casi el 70% de la población de Europa. Duró 7 años. En el año 1300 también se dio la epidemia de la viruela. Prácticamente eliminó Tenochtitlán en México. Duró cerca de 1 año. En 1918, la conocida gripe española, cuyo nombre fue dado por ser el país donde se contaba con mayor información, no porque había iniciado, esta gripe mató entre 50,000 y 100,000
millones de personas. Duró 2 años. Hoy, prácticamente un siglo después, estamos viviendo la pandemia del coronavirus. Y hoy le quiero preguntar a la doctora, ¿qué es exactamente el coronavirus y cómo inició la propagación? Bueno, buenas noches. Primero tenemos que entender que cuando hablamos de coronavirus, la gente lo está relacionando de una vez. Coronavirus es igual a COVID. Y no es así. El coronavirus es una familia de virus que incluye más o menos 40 tipos de virus. Hemos escuchado hoy en día en la televisión muchos, pero los más escuchados son el SARS y el MERS, que uno es el virus que produce el síndrome de distrés respiratorio severo, y el MERS, que es un virus que se detectó en el Medio Oriente más o menos en el 2013. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que en diciembre del 2019, en un lugar en China que se llama Wuhan, comienzan a llegar gente con síntomas respiratorios, con una gripe común, con datos como de neumonía. Lo que pasó fue que comenzaron a llegar gente con síntomas muy comunes y muy similares, y además que tenían un foco en común, que venían de un mercado donde vendían diferentes animales. Hasta diciembre, a finales de diciembre, entre el 26 y el 30 de diciembre, China dice, bueno, tenemos un nuevo virus. Es un nuevo virus que está produciendo una neumonía, pero todavía no le hemos puesto un nombre. Cuando comienzan a hacer estudios se dan cuenta que no es a finales de diciembre que comienzan a reportarse los primeros casos, sino que de finales de noviembre, principios, ya había gente que estaba consultando por síntomas respiratorios. Entonces, como ya era mucha la gente infectada, viene la CDC y dice, bueno, hay que estudiar esto. Y ya para enero del 2020 ya se había estudiado la cadena del genoma del virus. ¿Por qué es esto importante? Imaginen que cuando salió el virus del VIH, que fue más o menos en el 83, fue hasta en el 87 que dijeron cuál fue la cadena del genoma del VIH. Vean la cantidad de años que pasó. ¿Qué pasa con el coronavirus? Se detecta en diciembre y ya en enero tenemos, bueno, esta es la información genética del virus. ¿Qué vieron en este virus? Bueno, que este virus era muy similar al SARS, que fue una epidemia que se desarrolló más o menos en el 2003. Es casi el 80% en similitudes con respecto al SARS. Entonces, ahí es donde lo comienzan a estudiar. Incluso comienzan a ver que podría ser transmitido por un mamífero que todavía está en duda cuál fue ese mamífero, si puede ser un murciélago o es otro tipo. Lo único que sabemos es que es muy similar y en realidad este virus se está estudiando. ¿Cómo le pusieron de nombre al ser tan parecido? SARS-CoV-2. Y el SARS-CoV-2 es el que produce el COVID-19, que es lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, no es correcto decir, voy a salir y me voy a poner la mascarilla porque si no me da coronavirus. Exactamente. Coronavirus ya son virus endémicos. Incluso hay una gran cantidad de virus respiratorios que nos han dado por coronavirus, pero ya nuestros organismos ya están acostumbrados. Pero este es un virus totalmente nuevo y el nombre, bueno, yo sé que la gente no va a andar diciendo, tengo el SARS-CoV-2, pero en realidad es el COVID-19. ¿Por qué COVID? Por sus siglas en inglés, enfermedad causada por el coronavirus, 19 porque ocurrió en el 2019. Pastor, ¿y qué dice la Biblia sobre las pandemias? Bueno, la palabra de Dios no habla, digamos, el término pandemia como tal, o sea, no lo menciona. Lo que sí habla la Biblia es con respecto a plagas y pestilencias, y eso lo vemos casi que en todo el Antiguo Testamento, desde el Éxodo, Ezequiel, Amós, Isaías, todos ellos mencionan tipos de plagas o pestilencias. Yo tengo un pasaje que en Levítico, por ejemplo, dice Levítico 26-25, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo. Ahora, no estoy diciendo que este coronavirus o los que hayan venido, todos vengan de la mano de Dios, o sea, no es que Dios está mandando y nadie puede afirmarlo ahorita, pero lo que sí podemos decir es que ha existido. Inclusive, en el Apocalipsis habla, por ejemplo, también tengo, Apocalipsis 9:20, donde dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ¿verdad? Que como le decía, la palabra no dice
pandemia, sino que dice, o pestilencias o plagas, dice, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Esto está en el libro de Apocalipsis. Entonces podemos ver que en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis, sí se habla de tipo de plagas y pestilencias, ¿verdad? Porque hay gente que anda buscando quizás en las concordancias bíblicas pandemia, Dios manda pandemias, pero bueno, la palabra pandemia no la va a encontrar nunca en la palabra. Ni coronavirus menos, pero sí pestilencias o plagas. Doctora, ya tenemos clara la diferencia entre coronavirus y SARS-CoV-2. SARS-CoV-2. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el coronavirus y el COVID-19? Es que, como te dije al principio, el coronavirus es la palabra en general, es el montón de virus de ese tipo que hay en específico. Cuando hablamos de COVID-19, ya estamos hablando específicamente que hay un tipo de virus, que es el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad. ¿Cuál enfermedad? La enfermedad COVID-19. ¿Qué es? Bueno, vamos a ver, cuando un paciente, vamos a poner un ejemplo, cuando un paciente tiene VIH, usted no dice que el paciente tiene SIDA, porque una cosa es tener VIH, que es que usted tenga el virus, que sea portador del virus, y otra cosa es tener el SIDA, cuando ya el paciente desarrolla todas las complicaciones. Es igual con el virus, usted puede tener el SARS-CoV-2, puede ser que usted tenga el virus y sea un paciente asintomático. Cuando desarrollamos la enfermedad, ahora sí, tengo COVID-19, ahora sí ya tengo la enfermedad. Pastor, la Biblia nos habla de este tipo de situaciones. ¿Podríamos decir entonces que Dios las envía? No podemos asegurar que Dios las envía, o sea que Dios sí lo hizo en algunas ocasiones, como estábamos leyendo en Levíticos anteriormente. Yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo, Levítico 26-25. Pero no podemos nosotros asegurar que todas estas pandemias, pestilencias, pestes, vienen de parte de Dios, pero que las permite sí. Porque no hay nada en el mundo, ni en los, ¿cómo se llama? Ni en la tierra, ni en los, como dice la palabra, que nuestra lucha es contra principados que deambulan en los aires, que no se sujete a la autoridad de Dios. Y prueba de eso es que cuando Satanás tentó a Job, le pidió permiso al Señor, o sea, no podía hacer nada si no fuera porque Dios lo había autorizado. Entonces, decir, cualquiera que se aventure a asegurar de que Dios lo mandó, bueno, es seguro estar en el escritorio con Dios oyendo eso. Pero que sí lo permite, sí. Y los propósitos los podemos hablar un poquito más adelante, ¿verdad? Doctora, ¿cuáles son los síntomas que comienza a tener la persona? Como es un virus, como cualquier otro virus, vamos a tener los síntomas de un resfrío. Entonces, temperatura, y cuando hablamos de temperatura, es una temperatura cuantificada. A veces las personas dicen, es que me siento caliente. Bueno, ¿cuánto es caliente? Es una temperatura mayor a 38. Estos son los síntomas principales, porque cuando tenemos una gripe que nos duele todo, nos duele el cuerpo, con el virus es igual. Es lo más importante, una temperatura cuantificada mayor a 38. Tos es uno de los más importantes. Nosotros, cuando llegan los pacientes a consultar, nos regimos por los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, mes con mes o cada 15 días, está sacando lineamientos nuevos. Entonces, piensen en un resfrío común y corriente y ellos nos dicen temperatura, tos, dolor de garganta, dolor de cuerpo. Incluso en los últimos lineamientos ya están sacando o poniéndonos lesiones que nada tienen que ver con un resfrío. Lesiones vasculíticas, como que se le ven arañitas, como que se le ven moretones en las piernas, pero algo que no se nos puede olvidar es un resfrío como cualquier otro. Esos son los síntomas iniciales. Claro, hay pacientes que no desarrollan síntomas, son los pacientes asintomáticos y que aunque sean asintomáticos ya se descubrió que están transmitiendo la enfermedad. Entonces ahí es donde ya está surgiendo un gran problema, ¿verdad? Porque es muy fácil saber, bueno, ese señor tiene tos, no me le voy a acercar. Voy a mantener la distancia porque lo veo que está como con secreción nasal. Pero si estoy a la par de una persona que es asintomática, o incluso los pacientes están transmitiendo el virus antes de que desarrollen los síntomas. Por eso es tan importante mantener la distancia. ¿Cuánto? 1,80 m o 2 metros. ¿Por qué? El virus se transmite por las gotas de la saliva. La saliva, aunque no parezca, tiene un peso. Cuando yo hablo, si estoy muy cerca,
las gotas le pueden caer a la persona. En cambio, si yo mantengo la distancia, esas gotas van a caer sobre la superficie. Entonces ahí ya yo estoy por lo menos marcando un límite y ya me estoy protegiendo. Entonces cualquier persona con un síntoma de gripe, resfrío, tos, dolor de garganta, congestión nasal, podría ser portador del virus del SARS-CoV-2. Pastor, ¿qué pasa con las personas que son cristianas, que se cuidan, se ponen alcohol, se lavan las manos, lavan las verduras y aún así se contagian? ¿Qué pasa con estas personas? Y que a veces pueden decir, pero ¿por qué me contagio si yo soy cristiana, verdad? Sí, claro, bueno. Hay muchas personas, gracias por la pregunta, por una pregunta bastante interesante, ¿verdad? Muchas personas nos apropiamos de la palabra y entre más nosotros creamos en la palabra de Dios, entre más creamos nosotros en la palabra de Dios, más vamos a tener fe. O sea, lo que sucede es que a veces Dios usa estas situaciones también para probar nuestra fe, ¿verdad? La gente a veces dice, bueno, me apropio de palabras como caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, pero a ti no te tocarán. Pero hay que entender también que hay ocasiones donde siervos de Dios que están, bueno, su nombre como testimonio en la palabra de Dios, también fueron afectados por una enfermedad. Y hay un caso muy especial que a mí me gusta compartir, porque a veces la gente dice, pero ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué estoy enfermo? Dios tiene un plan en todas las cosas. Y voy a ir un momentito rápidamente al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Y dice así, este es Pablo hablándole a los hermanos de Filipo, dice, pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, que Epafrodito, bueno, tiene un nombre bastante peculiar, ¿verdad? Quiere decir el amado, ¿verdad? Pablo dice, me pareció necesario enviaros a Epafrodito, dice, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para mis necesidades. Él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y se angustió mucho porque os habías enterado de su enfermedad. En verdad estuvo enfermo a punto de morir, escuche, Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Ahora ve el versículo 30, lo que dice de Epafrodito. Porque por la obra de Cristo, Epafrodito, estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que os faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo, en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando yo digo, este pasaje a mí desde hace muchos años me marcó. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, ¿verdad? ¿Pero por qué fulano tuvo una enfermedad? ¿Por qué a los cristianos también? Hoy estaba escuchando que en Panamá han muerto 40 pastores evangélicos, ¿verdad? Y pastores que estuvieron alguna vez en un altar hablando de fe y todo. Era el momento. Y la Biblia es muy clara. Pero bueno, para no desviarme lo de Epafrodito, Pablo dice en la Biblia que la gente enviaba pañitos o pañuelos para que secaran, o que con el sudor de Pablo o rozaban a Pablo, lo mandaban a otras ciudades y la gente se sanaba porque ese pañuelito había tocado el cuerpo de Pablo. Pero imagínense la frustración de Pablo, ¿verdad? Sabiendo eso, que Pablo muchas veces sanaba, dice la palabra, donde él iba y predicaba, pero no pudo orar por su amigo, y dice mi hermano, y dice compañero de milicia. Un compañero de milicia es aquel que da la vida por usted. O sea, Epafrodito no solamente era alguien que andaba ministrando, sino que era alguien muy especial para Pablo. Pero dice la Biblia que estuvo enfermo de muerte. El Señor lo sanó luego, dice la palabra, ¿verdad? Porque eso lo envió Pablo a los de Filipo para decirles. Pero lo que quiero decirle, hermanos, es que nosotros, y la misma palabra dice, que mientras este cuerpo se va deteriorando, ¿verdad? Dice que al contrario, el interior se renueva día con día. Entonces estamos en un mundo caído, ¿verdad? Lleno de pecado, donde gente buena también se enferma, donde gente santa también se enferma, y son pruebas, ¿verdad? Ahora, les voy a decir algo así, nada más para mis hermanos que nos están escuchando y hermanas que también a veces están con nosotros y nos sintonizan, ¿verdad? Quiero decirle que, vea, yo creo firmemente que, uno no escoge la muerte, uno no escoge cómo morir, pero yo creo que uno, si muere al lado de los suyos o en un hospital atendido por enfermeros, doctores y todo esto, uno dice, es una bonita manera de vivir, de morir,
porque mucha gente muere ahogado en el mar o en un río, quemado, un accidente de tráfico, de tránsito, pero y también me recuerdo ahorita el rey Ezequías, que el profeta Isaías le dice, prepárate porque vas a morir, prepara todo. Y dice que Ezequías se volvió a la pared y oró, y acuérdate de lo que yo he hecho por ti, y el Señor le extendió 15 años más, ¿verdad? La vida. Estuvo enfermo de muerte también Ezequías, pero el Señor, sé que como nos puede librar de esta enfermedad, también muchos hermanos buenos, santos, devotos del Señor, es posible que sea la manera como el Señor los esté llamando, ¿verdad? Pero no estamos exentos de una enfermedad como estas. Cubrimos nuestra casa, nos apropiamos de la sangre de Cristo, pero también decirle, Señor, si esta es la manera, pues pronto estaremos contigo y te conoceremos tal y como tú eres. Así es. Doctora, ¿cómo sé cuándo tenemos que asistir a un centro de salud? Bueno, como te mencioné anteriormente, nosotros tenemos unos lineamientos por los cuales nos tenemos que regir. Sin embargo, en este momento, yo le diría, todas las personas que tengan síntomas de resfrío, como le dije anteriormente, congestión nasal, tos, temperatura cuantificada, malestar general, vayan a un centro de salud. La caja en realidad se ha organizado muy bien. Ahora todos los centros de salud, usted llega y lo clasifican. ¿Por qué viene? Tengo tos. Vaya para que lo vean en respiratorios. Y el médico ya será el que define, es o no es, pero no nos podemos quedar con esa duda. Entonces, si usted tiene un síntoma, resfrío, tos, el que sea, mejor vaya, consulte a su centro de salud más cercano y ahí el médico le dirá, bueno, si hay que hacerle la prueba o no hay que hacerle la prueba. Yo te voy a hacer una preguntita a la doctora, sí. Dentro de estos síntomas también está el estornudar frecuentemente. El estornudar, la tos, la picazón nasal y unos muy importantes que salieron en los últimos lineamientos es pérdida del olfato y alteraciones en el gusto también. Entonces, pero eso es algo muy subjetivo porque cuando estamos resfriados, ¿qué decimos? Es que la comida no me sabe a nada, ¿verdad? Sin embargo, si usted lo presenta, consulte. Claro, mejor. Okay. Perfecto. Pastor, ¿qué debemos hacer los cristianos ante esta amenaza? Bueno, nosotros como cristianos ante esta amenaza, lo primero que debemos de hacer es cuidarnos y protegernos, ¿verdad? Cuidarnos y protegernos. Ahora, por favor, mi hermano, o sea, a veces la misma gente dice, qué falta de fe, ese pastor, ¿verdad? No, la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 27, 12, dice de la siguiente manera, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Lo dice la Biblia. Y yo siempre le digo a los hermanos cuando nos visitan en la oficina, no me haga caso a mí, hágale caso a la Biblia. Entonces, si la misma palabra de Dios dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones, tenemos que tener precauciones, ¿verdad? Nosotros como cristianos. La palabra de Dios dice que somos los hijos de Dios, somos sus protegidos, pero también tenemos que ser precavidos. Por ejemplo, bueno, yo y los hermanos que a veces vamos a pescar, que me han acompañado, ¿verdad? Podemos ser los hijos de Dios, pero por ejemplo el meteorológico dice, el Instituto Meteorológico dice, hay olas de 4 o 5 metros en el mar. Y yo no puedo decir, yo soy hijo de Dios y me meto y no me va a pasar nada. No, eso se llama imprudencia. Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de ser prudentes y eso no es falta de fe. Inclusive hay un pasaje en el Nuevo Testamento donde Jesús le dice a sus discípulos, les dice así, de la siguiente manera, cuando ustedes vean en Jerusalén la abominación desoladora, ¿verdad? Huyan a las montañas. O sea, imagínense que Jesús no, ustedes quédense ahí en la ciudad porque a ustedes no les va a pasar nada. Dice, no huyan. Y por ejemplo, también, imagínense, este es un pasaje que a mí también Dios me ha hablado a través de los años. Bueno, tenemos 22 años y si uno no aprendió nada en tantos años, ¿verdad? Pero por ejemplo, cuando llega el ángel y se le aparece a José y le dice de la siguiente manera, el niño que tendrá María, no la dejes, porque será el Salvador del mundo, ¿verdad? Está bien, gloria a Dios, todos lo creemos y confesamos, gloria al Señor por eso. Pero días después le dice, ya cuando nace el niño, el ángel se le aparece a José y le dice, toma al niño y a tu mujer y huye, ¿verdad? Pero José no cuestionó, José no dijo, pero no era el Salvador del mundo, no, fue obediente, hizo caso, fue prudente y se fue a Egipto, ¿verdad? Hay que ser prudentes, hermanos, uno no puede ser imprudente porque la Biblia dice que el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Ahora, ¿qué debemos de hacer?
debemos de respetar nuestras autoridades también, ¿verdad? Dice la palabra, sométanse a las autoridades de la tierra, ¿verdad? Y entonces si el ministro, ¿verdad? Y el gobierno nos está pidiendo, hermanos, que seamos parte de la solución de esta pandemia, nosotros como hijos de Dios debemos ser los primeros en el frente de batalla para decirle a tus hermanos, a tus vecinos, a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, guardemos las precauciones, seamos prudentes, y eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros en el Centro Cristiano Heredia, ¿verdad? Estamos siendo muy prudentes, la verdad, amamos a los hermanos, no queremos que ninguno se enferme, y precisamente por eso estamos siendo muy preventivos. De hecho, voy a mandarle, digamos, un anuncio a los hermanos y hermanas que nos ven, que ya estamos acondicionando el Centro Cristiano para las próximas reuniones. Lo estamos acondicionando, ¿verdad? Ya estamos poniendo las baterías para lavarse las manos, el alcohol en gel. Todo eso lo estamos acondicionando hoy día. Pero estamos siendo prudentes, ¿verdad? No podemos decir, bueno, ya nos abrieron puerta, vamos todos y reunámonos. No, esperemos, hermanitos, esperemos. Pero también, imagínense que hay un pasaje en Isaías, Irina, perdóname, que es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Perdóname, Isaías capítulo 26, versículo 20. Vea lo que dice a propósito de quedarse en casa. Dice así, anda, Isaías 26, 20, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Escuche, si Dios en el libro de Isaías le dice al pueblo, esconde, no, pero el pueblo no decía, no, nosotros somos tus hijos, somos tu pueblo y hacemos lo que queremos. No, el Señor les dice a su pueblo, les manda que estén en la casita un ratito. Hermanos, quédate en casa también. Y justamente eso lo quería preguntar sobre la prevención, porque hay personas que incluso dicen, eso de ponerme alcohol no sirve, eso de lavarme las manos, mejor no me las voy a lavar, o salgo, no me voy a poner la mascarilla, de por sí no sirve también, ¿verdad? Todo esto es útil. Es la única herramienta que tenemos para combatir el virus. Yo creo que nos han dicho y hemos visto en redes sociales, en la televisión, que la única manera, número uno, es quedándonos en casa. ¿Por qué? Porque si no andamos en la casa, el virus no lo transmitimos. Número dos, y el más importante, el lavado de manos. ¿Por qué? Vamos a ver, el virus tiene una capa, una membrana que lo recubre, y esa membrana es una capa de grasa. Los jabones, eso sí, es importante, lavado con agua y jabón. ¿Por qué? Los jabones en su estructura tienen una parte que es más afín al agua y otra parte que es afín al aceite. Cuando el jabón hace contacto con el virus, entonces esa parte del jabón que es más afín a la grasa se une a la membrana del virus. Se une a la membrana y la parte del agua, como la grasa y el aceite no se pueden unir, ¿qué es lo que hace la parte que es más afín al agua? Trata de irse. Entonces, la molécula del virus se pone como más sensible y se puede llegar a destruir. Y entonces, con el jabón la destruimos y con el agua termina de irse. El alcohol hace lo mismo siempre y cuando sea un porcentaje de alcohol mayor al 70%. Pero lo que va a funcionar mejor es agua y jabón. Y en cuanto a las mascarillas, que ya el ministro de Salud dijo que a partir de este fin de semana, todas las personas que vayan a centros públicos, iglesias, porque hay unas iglesias que ya están abiertas según la fase que estamos, los moles, los bancos, el transporte público, tienen que usar mascarilla. Y esto es muy importante. La gente usa muy mal la mascarilla. Cuando usemos una mascarilla quirúrgica, tienen un lado celeste y tienen un lado blanco. Si ustedes ven cuando esto viene en la caja, esto viene con el lado celeste hacia arriba. La idea es que usted agarre el lado celeste. ¿Qué pasó con este lado? Ya se contaminó. Y el lado blanco es el lado estéril, ese es el que va hacia adentro. Pero la gente agarra la mascarilla, la toca, se la pone, se la mete en la bolsa, se la vuelve a poner. La echa al bolso, la comparte. Vi una amiga que la andaba guindando en el carro así y yo le dije, ¿como para qué? Dice, no, yo luego le echo alcohol. No, el lado celeste y con los pliegues va hacia abajo es el lado que va al frente. Cuando nos la ponemos y no la quitamos, tiene que ser, no así, porque ya tocamos todo. Tiene que ser lo más suave que se pueda. La terminamos de usar, a la basura.
Eso es súper importante. Y si vamos a usar mascarillas de tela, que son de las mascarillas que que mucha gente se puso a hacer, porque en realidad estas están bastante caras ya, que tienen que ser primero una tela que sea impermeable y después una tela que sea el algodón, para que esto atrape las bacterias. Y es muy importante, cuando es así, estas mascarillas duran máximo 4 horas. Así que y si hicimos un mandadito, vamos, hacemos el mandado y vamos a la casa y la lavamos con agua y con jabón. Esa es la única medida de protección que tenemos, porque no hay tratamiento para el coronavirus. Le quiero hacer la última pregunta. ¿Qué opina de que cierren las iglesias? Vamos a ver. Nosotros, si yo les digo que el virus se esparce porque estamos aglomerados, si hay personas y pasamos de uno a otro, hay que estar en la casa. Las iglesias, los lugares donde hayan eventos masivos, en realidad lo mejor que pueden hacer es cerrarlos por el momento. ¿Por qué? Porque sinceramente vean ahorita en la fase que estamos y la gente no está haciendo caso. Aún así la curva va para arriba. Entonces, la iglesia como su edificio físico, tenemos que cerrarlo hasta que podamos lograr bajar esa curva. Entonces estoy de acuerdo y como dijo el pastor, en realidad nosotros nos tenemos que someter a las autoridades. Y si el ministro ahorita piensa que es lo mejor que se puede hacer, en realidad es lo mejor. Pastor, y quiero aprovechar para hacerle también la última pregunta. ¿Estamos en los últimos tiempos y qué consejos nos puede dar? Bueno, dicen los teólogos, ¿verdad?, los estudiosos, que nunca antes, más que ahora, se están viendo estas señales, ¿verdad? Siempre han habido terremotos y pestes que veíamos en la Biblia, pero nunca han habido tantas señales como en los últimos días, ¿verdad?, que estamos viviendo. Estas señales están en el libro de Lucas 21:11, ¿verdad? Y debemos nosotros de no jugarnos el chance, porque la misma palabra, el chance de decir uno, no son los últimos días. Bueno, les repito, yo tengo más de 50 años, ¿verdad? Y hace poco hablaba con un hermano, 65 años, y él decía, en mi vida jamás yo he visto nada parecido a esto. Y estamos viendo, hermanos, el orden mundial, estamos oyendo cosas, y la palabra de Dios dice que estos son principios de dolor. O sea, no es que estamos diciendo que ya dentro de 10 años pueda ser, pero sí tenemos que estar viendo que son principios de dolor donde la iglesia tiene que estar preparada. Entonces, por lo tanto, digamos, aprovechándome un poquito de la pregunta que le hiciste anteriormente a la doctora, la iglesia como edificio es bueno, preventivo, cerrarlo, pero la iglesia somos todos nosotros, el cuerpo de Cristo. O sea, el local puede estar cerrado por cuarentena, pero nosotros, que somos la iglesia de Cristo, no estamos en cuarentena. Y más bien, ahora más que nunca, es que tenemos que compartir el evangelio con las personas que no conocen al Señor. Porque dice la Biblia que la creación entera está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y entonces no es posible que nosotros digamos, ay, sí, son principios de dolor. Oiga, y le voy a decir, cuando uno ve que pronto, como decía aquella canción, viene ya mi amado, viene ya, ¿verdad? Uno se goza. Bueno, si esto, yo me gozo, o sea, me gozo saber que se está cumpliendo la palabra a cabalidad, como está escrito, pero no puedo ser egoísta yo y decir, bueno, ya viene mi amado y pronto lo veré y me iré con él. Y las almas que se están perdiendo, estaba leyendo, doctora, que 150,000 personas al día mueren en el mundo, 150,000, ¿dónde están pasando ellos su eternidad? Entonces nosotros como iglesia, viendo estos principios de dolores, debemos de seguir ganando almas para Cristo. Decirles también, hermanos, que debemos apoyarnos los unos a los otros en las células. Hermanos, debemos apoyarnos como iglesia, llamándonos, mandándonos mensajes. Hermanos, no permitamos que nos enfriemos. Si usted conoce a alguna persona que no lo ha vuelto a ver, tal vez en las transmisiones de los cultos, o usted le manda un mensaje en la célula y no te responde, vaya detrás de ello, porque el enemigo usa estos medios y estos métodos y estas enfermedades y estas pandemias para apartar a la gente del Señor, ¿verdad? Podríamos decir que estamos por lo menos empezando ya esos principios de dolor, claro. Bueno, muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a la Red de Hombres por haberme dado esta oportunidad y de poder compartir con ustedes consejos médicos y bíblicos en tiempos de pandemia. Pastor, ¿qué le parece si cerramos con una oración? Claro que sí, ¿no? Es que esto es lo más importante, pongamos en manos del Señor. Les agradezco a la máster
en periodismo, Irina Grajales, y su hermana, la doctora Cecia Grajales, por habernos acompañado esta noche. Hermanos, creo que es muy importante. Cualquier consulta, cualquier duda, estamos todos los tres dispuestos y anuentes para colaborar con ustedes. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor, porque esto no es falta de fe, es prudencia. Debemos de cuidarnos, cuidar nuestra casa, como el Señor decía en Isaías, quédate en la casa por un tiempo. Y Él nos advierte que debemos de cuidarnos y tomar todas las medidas, tanto bíblicas como de parte de la medicina también. Así que cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás, y vamos a orar. Señor, te damos gracias esta noche por este tiempo de red, Señor, que hemos compartido con la doctora Cecia y la máster Irina, Señor. Gracias por sus consejos, Señor, por ponernos al tanto, Dios mío, de lo que está sucediendo hoy día en nuestro país. Señor, tu palabra dice que somos tus hijos, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y queremos pedirte cobertura por todos los hogares de mis hermanos y mis hermanas, Señor. Queremos pedirte, Señor, que como hiciste con el pueblo, Señor, de Israel, cuando pusiste la sangre en los dinteles de la puerta, Dios mío, y le decías a tu gente que nadie debía de salir de ahí, que hoy, Señor, la sangre de Cristo nos cubra a todos y cada uno de mis hermanos del Centro Cristiano de Heredia y a la iglesia, Señor, tanto local como universal. Señor, te pedimos, Señor, aparta de nosotros, Señor, el mal, aparta de nosotros la plaga, aparta de nosotros la pestilencia, Señor, para poder nosotros atravesar, Señor Jesús, este mar, Señor, de miedo, de temor, Padre, pudiendo dar, Señor, testimonio de que tú nos has guardado, que tú nos has cuidado, que cuida nuestros hogares, Señor. Gracias por el tiempo, por el espacio y por la paciencia de mis hermanos. Bendecimos cada hogar representado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.